Pues buena tarde a todos, yo soy Carol Perelman, gracias el doctor Francisco Moreno Sánchez, que a estas alturas no necesita grandes introducciones, el gran infectólogo de México que nos ha llevado de la mano en esta pandemia de COVID. Y pues gracias por estar con nosotros para Enlace Judío y a todos los que nos están escuchando en vivo por Facebook. Manden sus preguntas, vamos a abordarlas en un ratito en cuanto el doctor Moreno nos platique lo que nos quiere hoy contar. Gracias, Carol. Siempre es un placer platicar contigo porque creo que lo haces muy fluido y el chiste de esto es que sea didáctico, que la gente entienda un poquito lo que estamos viviendo, los que estamos viendo pacientes, los que tratamos pacientes externos y bueno, pues una visión un poco general a lo que está sucediendo, que probablemente estas 2-3 semanas últimas ha sido un poco caótico por los rebrotes que ha habido en partes del mundo y por lo que está sucediendo en México. Platicábamos fuera que la diferencia entre un rebrote y un repunte, ¿no? Y sí, entonces, el interés inicial es empezar a hablar de qué está pasando, porque platicábamos mucho tú y yo en un inicio sobre lo que estábamos viendo en México. Claro que la curva que predecíamos o que los epidemiólogos podían haber predicho para México no se parece a la que tenemos, y en general eso pasa con los modelos, pero ya teniendo esta curva que ya tenemos y ahorita la vamos a presentar, ¿qué ves? ¿Esto es un rebrote? ¿Esto es una segunda ola? ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Quieres que te ponga la diapositiva? Sí, ponme la diapositiva, porque yo creo que esto explica un poco lo que está sucediendo, ¿no? Evidentemente... Perdón, ahí está. Esto yo creo que define lo que es un rebrote, lo que ha sucedido en Alemania y en Italia. Los rebrotes son cuando tienes la epidemia, logras controlar la epidemia, tienes un número de casos muy bajo, y entonces después de un tiempo, porque la gente se cansa, porque hay viajeros, porque se tiene que empezar a abrir más la economía, hay mucha población que no se inmunizó la primera vez y que queda susceptible, y que cuando existe nuevos casos empieza a haber otra vez contagios. También coincide un poquito con el inicio del invierno, y es bien sabido que los virus respiratorios se transmiten en invierno porque seguramente el frío permite que los virus permanezcan por más tiempo con viabilidad. Tú tienes una gráfica muy bonita en donde muestras que el calor realmente no ayuda a los virus y que el frío sí les ayuda. Desafortunadamente el COVID, el calor no lo inhibió como hubiéramos querido que se inhibiera. Entonces vemos lo que ha sucedido en otros países. En Nueva Zelanda, en donde ha habido una maravillosa actuación del primer ministro de Nueva Zelanda, también la situación es que es una isla, ¿no? Está dividida en dos partes. Nueva Zelanda es una isla, cierras fronteras, lo puedes limitar mejor, pero eso es controlar la enfermedad. O sea, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Islandia, pues eso lo logran controlar. Y desafortunadamente, siendo los países que nos tardamos más tiempo en recibir la pandemia, somos los que peor lo hemos hecho, ¿no? Estados Unidos tuvo un brote al inicio que le pegó a algunos estados, principalmente a Nueva York. Después, eso generó un poco de la sensación de que nos tenemos que cuidar. Y después, pues por cuestiones políticas, más que por otra cosa, nunca se ha hecho un confinamiento. Y entonces empiezas a tener un aumento. Ahora, también la aceleración de Estados Unidos está marcada por el aumento en el número de pruebas. Y ahorita lo vamos a ver con la siguiente gráfica. El problema en México es que desde marzo, que empezamos a tener más casos, llegamos a abril, superamos los 2.500 casos al día reportados con el poco número de pruebas que tenemos, pero desde abril no hemos dejado de tener menos de 2.500 casos en ningún día. Exacto. Entonces, esto lleva a un agotamiento, esto es desgaste, esto te desgasta. Desgasta a la población que sigue teniendo miedo por el COVID, desgasta a la economía porque o abres o no abres, o cierras o qué haces, y desgasta al sistema de salud, a los trabajadores de la salud, porque desde que empezamos a platicar de esto, no hemos parado. O sea, seguimos 24/7, casos, nuevos casos, llamadas, pacientes que tienes que ver, si tienes el hospital lleno, dónde los vas a meter. Es un desgaste emocional y físico muy fuerte que pues, lo seguimos teniendo. Y lo que vemos en los últimos días es un repunte, es decir, veníamos hacia abajo y subió. Y ahora subió, ¿por qué? Pues porque en septiembre se abrió más,
el número de bodas, se abrieron templos, hubo el 16 de septiembre, fiestas, que haya nuevos contagios. ¿Por qué? Porque nunca logramos disminuir el número de contagios a nivel de las poblaciones. Entonces, los que salen y que no están inmunes y que se habían cuidado. Ahora, en la otra gráfica que tienes, que me impresionó cuando me la mandaste, y es claro esta gráfica, porque es lo que explica el problema en poder predecir lo que pasa en nuestro país. ¿Por qué? Porque si tu número de casos, esta gráfica lo que representa es el número de pruebas positivas que tienes de las que haces. Si tú estás teniendo muchas pruebas positivas de las que haces, hay que pensar que hay muchos asintomáticos que no le estás haciendo pruebas. Y entonces lo único que estás haciendo es checar a un porcentaje muy chiquito de la población que es el que está teniendo enfermedad. México es el número 156 en pruebas por millón de habitantes. O sea, Bangladesh, Bolivia, todos más. Entonces, siempre hemos tenido un número de pruebas positivas muy alto, arriba del 20% siempre. Entonces, ¿qué ha pasado en México? Hoy me preguntaban, ¿cómo ves la pandemia? Pues no la veo, porque hemos estado a ciegas desde que empezó la pandemia, porque no tenemos pruebas. Pero además, Paco, déjame de interrumpirte en algo importante. O sea, según la Organización Mundial de la Salud, para que una economía abra, la positividad de las pruebas tiene que ser 5%. Y en México hemos estado arriba de 20%, de 30% desde que iniciamos. O sea, realmente... Y la realidad es que no vamos a estar así si seguimos con el modelo de pruebas que estamos haciendo. O sea, si no hacemos más número de pruebas, no sabemos qué está pasando en la población. Y la otra cosa que es real, si en Europa, en Estados Unidos, no saben cuál es el verdadero porcentaje de inmunidad, pues aquí menos. O sea, aquí no tenemos idea. Si tú me dices, oye, es que estamos llegando a 900,000 casos, pues puede ser que estemos llegando a 20 millones de casos, pero no sabemos. Y si tú sabes que tienes 20 millones de casos, entonces ya dices, bueno, tienes el 12% de la población inmune, ¿no? Ok, no sabemos. En México es inmune, no sabemos qué ha pasado. Y eso es a lo que voy. Pero... ¿Y qué es inmune? Eso es a lo que quiero que abordemos ahora. Entonces ya queda claro que esto no es un rebrote, es la continuación. Es un repunte en una situación muy desafortunada. Porque yo quisiera ser optimista, pero la situación es que lo que se viene para México por la cuestión de la influenza, la cuestión de nuevos virus respiratorios, esto es caótico. ¿Por qué caótico? Porque en los hospitales va a ser difícil hacer el diagnóstico diferencial entre influenza, otro virus respiratorio, COVID, vas a tener coinfecciones, vas a tener pacientes que vas a meter a un área en donde vas a infectar a otros pacientes. Vamos a tener que tener una cosa que se llama área gris. Aquí lo estamos trabajando en el hospital, que es realmente un piso de infecciones respiratorias en donde los pacientes se manejan como si fueran COVID y se van a llevar a áreas COVID cuando sean COVID y se van a llevar a áreas generales cuando no sean COVID. Pero esto aquí en el ABC se puede hacer, pero en hospitales públicos es mucho más complicado, porque ahí ni siquiera tienes divisiones entre camas. Entonces, lo que se viene está muy complicado. Y sin tener certeza en dónde estamos parados, está más complicado. Ahora, hablabas antes de que empecemos tú y yo a platicar aquí en vivo sobre cómo son estas segundas olas, nada más como para dejarlo antes de pasar al tema de las reinfecciones. Voy a dejar de compartir esta pantalla para que nos veamos. ¿Cómo son estas segundas olas? O sea, es claro que en México es un rebrote, o ¿cómo lo llamaste? Repunte. Un repunte. Es un repunte. Pero... Rebrote, bajas el número de infecciones y entonces vuelves a tener un brote. La primera ola en México no se ha acabado. Ahora, los rebrotes, históricamente, por ejemplo, tenemos que regresarnos a 1918 y 19, cuando fue la influenza española. Cuando más muertos hubo, no fue en la primera ola, fue en la segunda. Y fue porque la gente se hartó de estar confinada, asustada, y empezó a salir. Y cuando empezó a salir, todavía había mucha población que era susceptible y pues, hubo muchísimos contagios y una mayor mortalidad. Se sabe muy bien de un desfile que hubo en la ciudad de Filadelfia, en donde salió la gente a gritar que ya se había vencido la influenza y que después de eso hubo una enorme cantidad de contagios. Veámoslo aquí. En septiembre tuvimos el 16 de septiembre,
tuvimos la manifestación de Frena, tuvimos apertura de templos porque fueron las fiestas judías. Es decir, hubo muchas cuestiones que hacen que haga contagios. Un ejemplo maravilloso de lo que pasa, y es muy ahorita en el Senado. Con el Senado hay una sesión de más de 100 personas cerrada, las personas están hablando, están discutiendo, se quitan el cubrebocas. ¿Y qué es lo que ha pasado? Muchos senadores se contagiaron. Entonces, esta es la forma como se contagia. Claro. Estás en un lugar cerrado, con muchos individuos, por mucho tiempo, como tú lo pusiste en tu lámina de yo contra el COVID, mucha gente, mucho tiempo, gente hablando, te vas a contagiar. Sí, sí, sí. Es la carga viral, lo que platicábamos en otras ocasiones, la carga viral. Sí, uno puede modular la carga viral, pero vienen ahora también, pues, Halloween y Día de Muertos y las posadas y las fiestas decembrinas, que estamos a nada de todo esto. Entonces, y además nos agarra no nada más a los médicos cansados, también a la población, porque fíjate que hay un índice que se llama el índice de, pues yo lo traduzco como estrictez de las medidas que cada país asumió. Y México es de los pocos países que mantuvo ellos lo marcan como un 8, como un 80, nuestro nivel de estrictez, y lo hemos mantenido desde marzo prácticamente igual. Entonces, como no hemos aflojado, la población no se ha controlado el virus, y entonces tampoco nosotros nos hemos podido realmente estar tranquilos, no hemos agarrado este segundo aire para este repunte. Pero pasando a la inmunidad, Paco, ¿cómo ves las reinfecciones? Mira, tenemos un problema grave en cuanto a cómo conocer las reinfecciones, porque hay muchos escenarios que te pueden confundir a que tú estés teniendo una reinfección o no. Lo primero es que, desafortunadamente, ninguna prueba es 100% segura, ninguna, no existe. Entonces, todas las pruebas tienen un porcentaje de falsa negativa o falsa positiva. Ya la gente sabe perfectamente ese término, ¿no? Con el PCR pensábamos que la falsa positiva era rara, era como del 1.5%. Hemos visto que es más. Y probablemente también por el manejo de tantas pruebas. Se contaminan y entonces sale la otra prueba positiva cuando no era positiva. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente tuvo una prueba positiva en junio, totalmente asintomático. Me fue re bien, tuve COVID, pero no tuve ningún síntoma y ya. Y resulta que no, que lo que tuvieron fue un PCR falsamente positivo y nunca tuvieron COVID. Y entonces ahora tienen un cuadro, se hacen la prueba y resulta que sí sale positiva y que sí tienen síntomas. Entonces ahí se genera un poco la alarma de que me dio COVID, fui asintomático, ahora me dio COVID, soy sintomático y me dio muy fuerte. Y la realidad es que la primera fue falsamente positiva. La otra situación que también hace confuso esto es que hay artículos que han demostrado que los fragmentos virales de una persona pueden durar hasta 100 días siendo eliminados por la persona. Entonces, la prueba PCR dice, tienes COVID, pero te haces 3 meses después la prueba y sigues teniendo COVID aparentemente, pero no es COVID que contagias ni que lo padeces, sino únicamente el problema que estás teniendo es que ese COVID lo sigues eliminando en fragmentos, virus que no es activo. Pero vamos a poner este ejemplo. Tienes COVID en junio, tuviste pérdida de olfato, te sientes mal, sale la PCR positiva, ya no te haces más PCRs porque no se recomienda hacer más PCRs después del día 14. Eso fue en junio y en agosto tienes un cuadro respiratorio por otro virus. Pero pues a lo que todo el mundo le tiene miedo es al COVID. Vas, te haces la prueba de COVID y resulta que es positiva. Pero, ¿qué es esa prueba? Es únicamente, son fragmentos virales de la original. Entonces, hablar de reinfección es complicado. Ahora, ¿hay reinfecciones? Sí hay reinfecciones. ¿Son aisladas? También son aisladas. ¿Y por qué va a haber reinfecciones? Porque tenemos, aquí están las que están bien documentadas, o sea, ¿cómo hacer para documentar que una reinfección? Tienes que tener un virus, ya sea secuenciado o cultivado, compararlo con otro y que sean en algún aspecto diferente, en que los dos estén presentes, completos, no fragmentos, y esto sí se ha demostrado. Aquí hay un solo caso que fue que ha llamado mucho la atención, que es el caso de Nevada, porque una es un paciente de 25 años, la otra es que fue un intervalo de mes y medio, y lo que más asusta es que en la segunda situación fue un paciente que requirió hospitalización. Pero a ver,
Hablamos de que tenemos 45 millones de individuos que se han infectado por COVID, número que es probablemente mucho menor al real. Si tú me dices, oye, es que se habrá infectado ya 500 millones de individuos de COVID en el mundo, yo te diría que yo creo que sí. Y entonces, si tienes 500 millones de individuos que se han infectado de COVID en el mundo, vas a tener los que no cumplen todas las reglas biológicas, la variabilidad biológica, el que su sistema inmune es un poquito defectuoso y entonces sí tiene una segunda infección porque no alcanzó a tener un nivel de inmunidad celular o inmunidad humoral a través de anticuerpos que maneje. Pero yo creo que esto hay que tener dos formas de pensar. Lo primero es, una, no vamos a estarnos reinfectando todo el tiempo de COVID. Eso es real. Pero dos, tenemos que seguirnos cuidando, porque hasta que no logremos tener una inmunidad bastante alta a nivel global, 70%, entonces esto sí se va a dejar de transmitir. Ahora, estas segundas olas va a ser importante ver qué tantos pacientes son reinfecciones. Y esto lo vamos a saber pronto, porque Francia, España, Alemania están haciendo pruebas para saber si son personas que no estaban inmunes y que se contagiaron, porque no se contagiaron en la primera ola, o si realmente sí está habiendo un número de reinfecciones importante. La historia del virus SARS y del MERS indican que la inmunidad que producen esos coronavirus es de 18 meses, 24 meses. Entonces tampoco sintamos que nos vamos a estar infectando y nos vamos a estar infectando y nos vamos a estar infectando. Pero sí, no es de sorprender, o sea, finalmente este coronavirus es un coronavirus y los 4 coronavirus con los que convivimos de que nos dan las gripas estacionales, anuales, estas gripas que solo son gripas, también son coronavirus y nos dan, ¿qué? Cada año y medio, ¿no? Sí, ahora, la cuestión aquí es que este es un beta coronavirus, son más alfa, y los beta, que son el MERS y el SARS, han sido los que producen una inmunidad más prolongada. Pero como tú dices, y lo dices bien, o sea, no podemos decir que va a durar 34 meses como duró el MERS, la inmunidad del MERS, pero tampoco pensemos que dura nada más 3 meses, porque entonces ya estaríamos viendo un gran número de casos. Insisto, esto lo vamos a ver un poquito más en las próximas semanas con el análisis que está haciendo Francia, Alemania y España. Ahora, en México no podemos hacerlo, ¿por qué? Pues porque tenemos pocas número de pruebas y porque el número de pruebas pues no nos ayuda mucho. Ahora, creo que otro punto que es muy importante es, dicen, ¿por qué la enfermedad no tiene un tratamiento específico? ¿Y por qué cuando hacen análisis de un medicamento resulta que no sirve y en otro estudio resulta que sí sirve y todo el mundo se confunde y no quieren aprobar un medicamento y sí se aprueba? Es muy claro que la enfermedad tiene 2 fases. Una fase viral muy temprana, en donde la persona tiene síntomas respiratorios y contagia mucho, porque tiene mucho virus. Y el número de células que se van a infectar por la cantidad de virus va a ser que la respuesta de inflamación que tenga la persona va a ser la manifestación que va a llevar a que el paciente requiera estar en el hospital o no. ¿A qué voy? Si tú recibes una carga viral alta, vas a tener muchas células contagiadas. Y entonces, aunque seas una persona joven, puedes tener un cuadro grave. Si tú eres una persona que tiene cubrebocas, la carga viral que vas a tener a lo mejor va a ser bajita, y entonces, pues no vas a tener un cuadro tan severo. Pero eso también explica por qué una persona que tiene un sistema inmune deficiente, que se tarda en responder al virus, pues cuando ya responde, ya tiene muchas células afectadas. Y entonces, por eso, las personas que tienen pues, obesidad, factores de riesgo como edad, diabetes, etcétera, tienen este tipo de cursos. Creo que va quedando más claro. Pero lo que tenemos que analizar esto es, ¿por qué no utilizar los medicamentos en la forma adecuada? Si tú usas Remdesivir en fases tempranas, tienes mucho más éxito que si lo usas en fases tardías. Si tú utilizas plasma convaleciente en fases tempranas, tienes mucha mejor respuesta que en fases tardías, porque ahí estás ayudando a eliminar el virus. Pero si lo usas al final, lo que tienes ya es una respuesta inflamatoria. Es más, muchos pacientes, cuando secuencian el virus después del día 18, 19, ya no hay virus. Ya lo único que tienen es toda la inflamación que provocó el virus. Pero esa inflamación los lleva a la muerte porque les impide que el pulmón se pueda expandir y de esa manera tienen la falta de oxigenación. Entonces, sí, la dexametasona sirve, pero no empieces a dar dexametasona cuando sales con COVID positivo, que desafortunadamente hay una cantidad de tratamientos externos que utilizan una cantidad de medicamentos que no se deben de utilizar porque los utilizan en fases virales o en fases inflamatorias y los mezclan. Es muy importante cuando una persona tiene COVID
que piense. Paco. Mi primer síntoma fue el lunes. Ok, entonces llevas 3 días con síntomas, estás en una fase viral. Ok. A ver, repite eso porque te me perdiste. No sé si es mi internet o tu internet, pero quiero que lo repitas. Entonces, nada más esto último. Cuando empieza y tienes un contagio, porque creo que ha habido algo de confusión. Paco, ¿estás ahí? ¿Tú me escuchas? Es que cuando Déjame. empiezas la enfermedad, tienes tú que saber cuándo empiezas con la infección. Es muy importante cuándo tuviste el primer síntoma, porque si estás en los primeros días de síntomas, el tratamiento antiviral te puede servir. Pero si estás más avanzado en los síntomas, que habitualmente se manifiesta como baja de oxigenación, entonces es cuando vas a tener que utilizar los antiinflamatorios, que ahí los... Ok. Paco, Ya, ¿me ya. oyes? Sí, sí, te Es que escucho. me perdí, o sea, por alguna razón Se hubo problemas congeló. con el internet. Sí, se congeló en un momento. A ver, lo que entonces entiendo y me gustaría que lo repasemos porque creo que a pesar de que estamos en el mes 8 de la pandemia, todavía hay muchas dudas respecto a los tiempos. Si yo me contagio en el día 0 y yo sé que estuve con una persona en el día 0, ¿cuándo es el mejor día para hacerme la prueba de PCR? Cuarto y quinto día son los mejores. ¿Por qué? Porque vas a detectar a la persona en el momento en que es presintomática, en donde ya tiene suficiente carga viral para ser detectado por la máquina, y muchos de ellos todavía no tienen síntomas, que además ha demostrado que esos días son cuando más contagias. ¿Por qué? Pues porque es cuando más replicación viral tienes y todavía tu sistema inmune no logra controlar esto. Bueno, ok, entonces Y ahí, la prueba, dime. ahí es cuando tienes que utilizar los antivirales. Ahí es donde es más útil el remdesivir si eres una persona de factores de riesgo alta. Ahí es probablemente donde se vayan a utilizar los anticuerpos monoclonales, donde se usa el plasma convaleciente y otros medicamentos que aún no sabemos si funcionan o no funcionan, porque apenas estamos intentando pues saber eso. Bueno, hay todo un Pero tema de la ivermectina también, por el ejemplo. tema de la ivermectina, que se requieren dosis muy altas para que tengan concentraciones pulmonares, que no alcanzas con 2 pastillas, pero la pregunta aquí es, ok, no alcanzas las concentraciones pulmonares, pero ¿qué pasa con las de acá arriba? ¿Qué pasa si lo das muy temprano? Todavía no hay respuesta a eso, pero por eso muchos estudios han demostrado que no sirve el medicamento porque lo ven como un medicamento que se utiliza durante toda la fase de la enfermedad. Y hay una fase en donde ya no hay virus, ya nada más hay inflamación. Pues fíjate que yo dividiría al COVID en 3 fases, no en 2, que es la parte viral, la parte Ajá, inflamatoria y luego la parte quizás post, que es más la COVID. inmunológica, porque todavía esa sigue con una súper signo de interrogación de que todavía no entendemos realmente esto que pasa después, cómo queda el sistema inmunológico luego, ¿no? Estamos Ese es un recibiendo punto muchas preguntas. Dime. el punto que tú dices, Carol, es un punto muy importante y estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que de lo que menos sabemos es de la época post-COVID. Pero hay enfermedades, y te pongo ejemplo, hay gente que tiene hepatitis A. No es la mayoría, pero hay gente que tiene hepatitis A y después hace una hepatitis autoinmune. Hay gente que hace sarampión o hacía sarampión y después hacía una pancreatitis o hacía un problema neurológico, esclerosis múltiple está asociado a enfermedades virales, Epstein-Barr ha sido un virus que está asociado a eso. Entonces, lo que tú dices es cierto, la parte post-COVID no la conocemos bien. Ahora, también sabemos que la mayor parte de los pacientes que se recuperan de COVID no tienen tantos síntomas. Sí es un grupo pequeño, Sí. pero sí es algo que tenemos que también estudiar. Cierto. Bueno, pasemos, ya tengo muchísimas preguntas, pero antes que teníamos 2 temas más pendientes, que es el desgaste. Escribiste un artículo en el Reforma, una editorial en el Reforma hace unos días que, bueno, se me quebró el corazón de verdad de esta parte que viven ustedes, los médicos, todos los días. Hoy me decías que tenías no sé cuántos Zooms y para ayudar a toda la gente, por favor, platica un poquito de lo que está pasando del otro lado. Mira, el problema es que pues hay un gran número de pacientes con COVID
para todos su COVID es muy importante y a veces es difícil que el paciente entienda, oye, a ver, estás joven, no tienes morbilidades, vas a pasarla bien, tienes un poquito de ansiedad, por eso sientes que no estás respirando bien, pero tu oxímetro está bien. Pero por otro lado tienes el que sí se está deteriorando y que tienes que buscarle una cama y que el hospital está lleno y que a lo mejor no lo puedes meter. Todo eso te lleva a un desgaste todo el tiempo. O sea, si te levantas en la mañana, después de dormir unas horas, y tienes 70 chats abiertos, no sabes de esos 70 cuál puede ser un paciente que requiera rápido que lo atiendas, porque si no va a tener un mal paso. Y esto estresa continuamente. Y si vas como poniéndole, lo que hacemos es tratar de estratificar al paciente que tiene alto riesgo para que lo sigamos más estrechamente. Porque también lo que es real es que en México tiene una mortalidad muy alta hospitalaria porque los pacientes llegan muy tarde. Entonces, de esta forma tratas de estar viendo a qué paciente vas a mandar. Y desafortunadamente, como en todo, hay pacientes que no tienen tanta morbilidad, o sea, que no están gorditos, no tienen esto, y que de todas maneras tienen una mala evolución. Y cuando empiezas a ver que ese paciente no está respondiendo a lo poco que tenemos, porque es real, además aquí en México seguimos sin tener remdesivir, no me canso de decir por qué no lo tenemos, no lo entiendo, pero pues seguimos sin tener remdesivir. Entonces, pues todo esto ha hecho que esto sea muy complejo. Ok, y quiero también recalcar otro editorial que sacaste en el Reforma y que además me llama mucho la atención porque es algo que escuchamos todas las noches reportar por las instancias de salud que hablan de las camas, de cuántas camas vacías y que no es lo que requerimos realmente camas vacías, lo que requerimos son equipos especializados, ¿no? Paco, ¿ahí estás? Sí. Ok, no te estoy viendo bien, pero ¿me escuchas? Sí, yo te escucho, ¿no? Se congeló un poquito, a lo mejor estás teniendo problemas con el internet. Pues La situación aquí es, lo que tú dices es real, 30% de los que se admiten en hospitales públicos fallecen, eso acaba incluso de ser una publicación en algún periódico y está documentado. Entonces la gente no quiere ir al hospital. pues no. Empezamos con las preguntas. Acá hay una que habla de que, ¿qué opinas? ¿Crees que haya un tratamiento eficaz antes de una vacuna? Yo creo que es más probable que haya un tratamiento eficaz antes de una vacuna, sí. Ahora, ¿a qué le vas a llamar eficaz? Porque la idea sería tener un medicamento que puedas utilizar en las primeras 48 horas y te evite todos los síntomas. Creo que hemos ido mejorando en el tratamiento, pero sigue siendo una enfermedad que tiene una mortalidad importante, sobre todo en pacientes hospitalizados. Entonces, yo creo que sí va a haber mejores medicamentos, sí. Hay más de 300 moléculas que se están probando en diferentes fases de investigación. Nosotros aquí en el hospital tenemos un par de moléculas que se están probando, pero pues estamos todavía lejos de tener resultados. La vacuna está siendo utilizada, como lo habíamos platicado en algún webinar, la vacuna se utiliza mucho como una arma de fuerza política, de electoral, de tranquilizar a la población, cuando no podemos quedarnos en piloto automático hacia la vacuna, porque todavía le falta tiempo. Cierto. Sí, y además siempre yo digo la vacuna, como si fuera así una especie de mesías, cuando sí es importante, obviamente, la vacunación, esa va a ser la que va a poner control a la pandemia, finalmente es lo que va a llevarnos a la inmunidad, pero pienso que exactamente como dices tú, se ha vendido esto de una forma, pues se han puesto demasiadas esperanzas en ella sin tomar en cuenta lo que podemos hacer desde hoy, ¿no? A Yo ver, creo que la vacuna ahorita es el cubrebocas. sí. Y incluso hay artículos que han demostrado, a ver, para que uno lo entienda claramente, cómo empezó la vacuna fue con la viruela. Tomaban pequeñas concentraciones de viruela. Hay un libro fabuloso de Javier Moro, en donde enseña que como el doctor Balmis tomaba de los niños una costra que ya estaba madura y se le inyectaba a otras personas y esa era la forma de vacunarlos. ¿Qué es eso? Poner un poquito de virus que ya se está muriendo en una persona para que genere inmunidad. Esa fue la forma como se desarrolló la vacuna. Ahora, si tienes un cubrebocas, te cae un poquito de virus, entra muy poquito,
te estás vacunando, el artículo del New England tuvo una palabra así como variolizar, es como la viruela, pero en la forma de gotitas. Por eso es tan importante el cubrebocas. Y por eso países asiáticos en donde sí se ha logrado por la disciplina instalar el cubrebocas, pues han tenido el éxito que están teniendo. Tenemos que aprender a vivir con este virus, pero vivir cuidándote del virus. Una cosa es aprender a vivir con el virus y otra cosa es salir con el virus sin ninguna protección. La protección ahorita es cubrebocas. Te tienes que cubrir por si tú contagias y por si te contagian, porque la cantidad de virus que vas a tener, que va a entrar, va a ser muy baja. Y puede funcionar como una pre-vacuna. Vacuna, claro. ¿Sí? Bueno, eso va con la pregunta que hizo aquí José de Jesús, que dice, ¿cuándo esté lista la vacuna se podrá controlar la pandemia? Entonces la respuesta es sí. Dice acá, ¿sirve la vacuna de influenza que están poniendo en los diferentes institutos de salud pública? Mira. Voy a quitar mi cámara. A ver, yo creo que una vacuna va a ayudar definitivamente. ¿Se necesita una vacuna? Sí, por supuesto, pero también tenemos que ver el área de seguridad de la vacuna, ¿no? O sea, hemos visto lo que ha pasado con AstraZeneca, con Johnson Johnson, son efectos colaterales que todavía no están bien definidos si son la vacuna. Las vacunas se tardaban en general 2 años en producirse. Era difícil producir una vacuna antes de 2 años. Ahora, ¿urge una vacuna? Sí, pero también tiene que tener seguridad. Ok. Acá, bueno, te mandan muchos saludos, mucha gente, y que gracias y gracias y gracias. Y acá alguien dice, doctor, mil gracias por todo y de verdad que lamentable que ustedes no han tenido ni un respiro. ¿Cómo está el número de hospitalizados por COVID en los hospitales privados? En ABC. El problema de los hospitales privados es que no pueden mantenerse atendiendo puros pacientes COVID, porque necesitamos atender pacientes de muchas otras enfermedades. Entonces, las áreas COVID se han reducido, se han separado de los hospitales y nosotros en el hospital hemos tenido que reducir el número de camas COVID. Y esto, en este repunte, pues nos ha agarrado con las manos en la puerta. ¿Por qué? Porque no tenemos suficientes camas como teníamos antes y volvemos a tener un número de pacientes elevados, lo que hace que no tengamos camas COVID. Si tú me preguntas hoy no tengo manera de meter a ningún paciente a un área COVID. Estamos viendo opciones, abrir áreas grises, etcétera, pero la situación es que no puedes estar permanentemente como hospital COVID porque pues tienes que atender a otros enfermos. Claro, claro. Acá hay otra pregunta, que si se usa el ibuprofeno en los primeros síntomas. ¿Se utiliza el ibuprofeno? ¿Perdón? Ibuprofeno. Mira, esta es una buena pregunta, porque los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, ibuprofeno, ketoprofeno, indometacina, los inhibidores de la COX-2, que fueron muy satanizados al principio, se ha visto que no tienen ese efecto que se pensó en un principio que era deleterio, y cada vez se utilizan esos antiinflamatorios con mayor efectividad. Ahora, hay que tener cuidado al usarlos, porque si los usas con un anticoagulante y con un esteroide, como en muchos casos, pues puedes tener sangrados tubodigestivos o daños renales, etcétera. O sea, la enfermedad se vuelve muy compleja. Entonces, por eso es importante que no haya automedicación. No hay ningún medicamento en este momento que sea 100% efectivo. Y muchos medicamentos depende del momento en donde está el paciente, su efectividad. Entonces, por eso, tomen una consulta, vean qué es lo que está pasando, no se llenen de medicinas, no tomen, mucha gente cree que necesita forzosamente un antibiótico para esta enfermedad, cuando es una enfermedad viral. Los antibióticos son para bacterias. Ahora sí, en la parte esta post-COVID, una de las secuelas que hay, sobre todo en pacientes hospitalizados, son infecciones secundarias por bacterias de hospital, porque han estado aquí en el hospital. Entonces sí necesitas un antibiótico, pero no le necesitas en el día 1. Esas cuestiones son las que tenemos que aprender a que la gente la maneje para que no se angustie, porque si no, quieren un antibiótico desde el primer día porque tuve fiebre. Pues sí, pero la fiebre la produce un virus y los antibióticos no te sirven para un virus. Ok. Aquí la siguiente pregunta habla del 10% de letalidad que tiene México, que de los casos que tenemos el 10% fallecen y es la letalidad más alta del planeta, 4 veces superior a Estados Unidos, que sí podría comentar al respecto.
Mira, la realidad es que la letalidad en México es tan alta porque no tenemos pruebas. Porque si yo te dijera que en lugar de tener 900,000 casos, tenemos 9 millones de casos y que sí, efectivamente no son 90,000 los muertos, porque probablemente sean 3 veces más y sean cerca de 300,000. Pero si tienes 9 millones y tienes 300,000 muertes, pues entonces vas a llegar más o menos al índice de letalidad que están teniendo otros países. Que a lo mejor aquí en México la cuestión de la obesidad y el problema de estructura del sistema de salud que venía pues con ciertas carencias, han hecho que sea un poquito mayor que en otros países, sí, pero el índice de letalidad tan alto que tenemos en México es únicamente porque no tenemos suficientes pruebas. Y no son 900,000 mexicanos los que se han infectado por COVID, son muchísimos más. ¿Cuántos? No lo vamos a saber. ¿Por qué? Porque no hacemos pruebas. Paco, a ver, ¿qué probabilidad hay de que queden las secuelas después de tener COVID y se han visto en gente joven? Sí, o sea, sí hay secuelas y hay secuelas de tipo articular, hay neurológicas, hay cuestiones, hay daño del sistema olfatorio. Tengo una chef que está desesperada porque lleva 3 meses y no recupera el olfato y la entiendo. Estamos aprendiendo un poquito de eso. Hay neuropatía en guante y calcetín. Hay gente que siente como que tiene quemada la espalda continuamente de sol y es una sensación que se queda después del COVID. Sí hay secuelas. Ahora, la gran mayoría de los pacientes se recuperan totalmente. También queda un factor de ansiedad y de fatiga crónica muy asociada a ansiedad, que es totalmente entendible. O sea, muchos, sobre todo pacientes, tienen COVID y tienen un familiar en el hospital y tienen otro que probablemente se pueda ir al hospital y además ellos tienen COVID, tienen desgaste físico y emocional terrible. Algo que probablemente no se ha analizado todavía es el factor psicológico que va a provocar esta enfermedad en muchos niveles. Tengo pacientes que se recuperan y que cambian su vida muy positivamente, valoran la vida. Hay quienes salen y se quieren meter a su casa y no salir porque oyen que va a haber una reinfección y dicen, yo no vuelvo a pasar por lo que pasé, Claro, prefiero morirme. claro. Eso, el daño psicológico en los propios médicos, en los propios trabajadores de la salud ha sido tremendo. El perder amigos, el perder pacientes en los que pues tratas de darle todo y que al final las cosas no resultan, porque pues sí, esta enfermedad, por más que tengas, hay algunos que se van a morir y que sea un amigo y que sea alguien que te pide él y su familia que lo saques adelante y no puedes, te pega en todo. Puedes tener 1000 casos de éxito, pero ese fracaso, si lo llamamos fracaso, es el que te devasta. Lo siento mucho, sí. Paco, acá hablan de Trump, que cómo le hizo para sanar tan rápido. ¿Qué le dieron? Mira, el caso de Trump es muy extraño. Uno tuvo un comportamiento muy extraño. Se habla de que le dieron el anticuerpo monoclonal, que le dieron Remdesivir, que pudo haber sido en una fase viral, es decir, cuando lo detectan él muy temprano, porque le hacen pruebas seguidas. Y es lo que te comento, le dan 2 medicamentos que son para una fase viral. Y yo estoy seguro que si pudiéramos dar medicamentos en la fase viral, tendríamos muchísimo más éxito que lo que estamos teniendo. Pero la otra cosa que le dieron fue dexametasona, entonces eso se utiliza en la fase inflamatoria. Hay un familiar de un paciente que tenemos que quiere que le demos el tratamiento de Trump. Pues no, en primer lugar, no existe a nivel del mercado, no tenemos evidentemente el anticuerpo monoclonal y tampoco tenemos el Remdesivir en México, que ya deberíamos de tenerlo. ¿Hay alguna razón? ¿Han dicho por qué no tenemos Remdesivir en México? Porque siente el sector salud que no es costo-beneficio, porque es un medicamento caro. Pero lo que es increíble es que le estás quitando la oportunidad a gente que puede tener o recibir, Remdesivir, el no recibirlo. Y eso es grave, eso es ir contra la libertad del propio paciente que quiere recibir un medicamento que sí ha demostrado en algunos estudios que es útil. Está el estudio de la OMS. La verdad es que si revisas el estudio de la OMS y los comparas, es un estudio que tiene muchas carencias. ¿Por qué? Porque no usan tiempos, porque el Remdesivir, si se va a utilizar, se tiene que utilizar en forma temprana. Es cuando más éxito tiene. Entonces, pues es triste que estemos también luchando contra esas cosas. Este medicamento ya debería estar aprobado en México. Sin lugar a dudas. Los valores de IgG, ¿qué significan? Esa es una excelente pregunta. Y mira,
Aquí incluso hubo alguien hoy que tuiteó que se preocupen porque los IgGs van cayendo con el tiempo y que eso seguramente nos va a volver más susceptibles en unos meses. Puede ser que sí, pero también lo que es cierto es que si yo te pongo una vacuna, la respuesta de anticuerpos sube y luego se baja. Y hay vacunas como la hepatitis B, que antes pensábamos que teníamos que revacunar a los individuos porque los valores de los anticuerpos disminuyen. Pero ¿qué pasa? Que en el momento que se expone la persona al virus, en ese momento se levantan y con eso el paciente es inmune. Entonces, tampoco nos volvamos obsesivos de los anticuerpos. Qué bueno que tienes 9 de anticuerpos, pero no te estés checando cada semana si tus anticuerpos se están bajando. ¿Por qué? No vas a hacer otra cosa que cuidarte. Yo creo que el punto que tú decías, Carol, es muy importante. Lo que esta enfermedad nos ha enseñado ahorita es que nos tenemos que cuidar. Para esta enfermedad, para COVID, para influenza, para infecciones respiratorias, para todo lo que se viene. Podemos tener una de los años con menor tasa de infecciones respiratorias si nos cuidamos. Cubrebocas, careta, distanciamiento, lavado de manos, no estar en lugares concurridos, no estar en lugares donde la gente habla, lugares encerrados. Eso nos puede hacer que tengamos uno de los inviernos con menos infecciones respiratorias. Como tenemos uno de los veranos con menos gastroenteritis, porque nos lavamos las manos. Sí. Pero tenemos que hacer conciencia todos que lo tenemos que hacer. Sería ideal que no tengamos enfermedades respiratorias este invierno, que es lo que tratábamos de encaminar a que nos vacunemos de influenza, y sobre eso hay una pregunta, que ¿cuál de las vacunas de influenza recomiendas? Pues yo recomiendo la tetravalente, que es la cuatrivalente, o lo que quiere decir esto que tiene 4 cepas, ¿no? Mientras más cepas tienes en una vacuna, más protegido estás. Aquí se hizo el convenio con la trivalente, no está disponible para el sector privado. Otra vez no tenemos una buena explicación de por qué los médicos privados o los hospitales o el sector privado tiene acceso a algo que habitualmente tenía acceso, ahora no. Y bueno, pues resulta que hay mucha gente que no se puede vacunar. Vacunar únicamente a la población vulnerable se me hace un error catastrófico este año. ¿Por qué? Porque un bajo porcentaje de la población son los que menos respuesta inmune generan, y los que van a estar contagiando la influenza, pero van a ser los jóvenes, los que van a seguir yendo a trabajar, los que están yendo a reuniones. Ellos van a ser los que van a dispersar la influenza. Entonces, se me hace un error muy grave nada más dejar a la población vulnerable en esta ocasión como posibilidad de vacuna. Y la gente se queja de que ya no hay vacunas. Y que todavía no llegan, se supone que hasta la segunda semana de noviembre, ¿no? Al sector. La cuatrivalente no ha llegado, seguramente hasta la segunda semana de noviembre. Acá hay una pregunta. Estábamos hablando de los tiempos, ¿recuerdas? Decíamos, en el día 0 me infecté, lo conveniente es, si te supiste que estuviste en contacto con alguien positivo, hacerte la prueba 4 o 5 días, pero aquí la pregunta es, si salgo positivo, ¿cuántos días me tengo que guardar para no contagiar a alguien más? O sea, ¿cuándo dejo de contagiar? Ok, aquí hemos dicho 14 días. ¿Desde cuándo? ¿Desde el día 0? El primer síntoma. Primer síntoma. ¿Y el que no tiene el día que te haces la prueba? Ok. Lo que ocurra primero, si tienes un síntoma y por eso te haces la prueba, o te haces la prueba, te sale positiva, no tenías síntomas y después empiezas con síntomas, es el día que te haces la prueba. Ahora, esto genera cierta confusión porque en Estados Unidos dicen 10 días después del primer síntoma o de la prueba. Sí, en México hemos dicho 14 porque luego queda poco claro cuándo fue el primer día y le damos ese margen de error, porque además hay familias en donde no se contagian todos al mismo tiempo. Entonces, si tú das 14 días, lo que estás haciendo es asegurarte de que no vas a salir a infectar gente. Lo hemos hecho 14 y 21 días para el que tuvo un cuadro severo. La persona que tiene un cuadro severo que requiere hospitalización debe de mantenerse aislado 21 días. Ok, entonces la respuesta de cuándo deja de contaminar a alguien después de tener COVID es 14 días si fue leve, 21 días si fue severo. Así es. Ok, la vacuna de neumococo es importante. Si es así, ¿cuánto tiempo dura el efecto para revacunarse? Ok, la vacuna del neumococo es importante. ¿Por qué? Porque el neumococo, a ver, no es la vacuna de la neumonía. Neumonía es una infección pulmonar que puede ser provocada por muchísimos agentes, uno de los cuales se llama neumococo. Es neumococo porque pues, uno de los principales síntomas que produce es neumonía, pero produce sinusitis, produce meningitis, produce otros síntomas. La vacuna del neumococo es importante porque es de las infecciones bacterianas comunitarias más comunes que hay en el invierno. Insisto, todo lo que podamos hacer para que este invierno tenga pocas infecciones respiratorias debe de hacerse. Y una de esas es vacunarse.
puede vacunar contra la influenza, se puede vacunar con el neumococo. Las indicaciones para el neumococo son un poco más restrictivas en cuanto a que sean mayores de edad, personas menores de edad, personas que no tienen vaso, con algún tipo de trastorno inmunológico. Sí es importante usar la vacuna del neumococo, sí. Ahora, no podemos generalizar el neumococo como el de la influenza, tampoco es, de eso se trata, pero sí, sí es útil la vacuna del neumococo. Ok, y acá hay una pregunta que sí es cierto que los niños pequeños no contagian. ¿Pequeños qué? Que sí es cierto que los niños pequeños no se contagian o no contagian a los demás. Eso, la verdad es que probablemente tengan un periodo de expresión viral pequeño, pero sí hay evidencia y hay artículos, y los hemos revisado tú y yo, Carol, en donde sí hay niños que transmiten la enfermedad a otras personas. Sí. Y una de las situaciones delicadas es ese niño chiquito que va a ver a sus abuelos y que contagia al abuelo porque es asintomático. La mayor parte de los niños son asintomáticos, entonces, no, los niños también contagian. Esa es una realidad. ¿Qué tanto o qué tan fuerte sea eso? Aquí el problema es que si tú eres vulnerable y te contagian, aunque haya sido una persona que iba a expresar el virus un día, con eso tienes. Acá hay mucha gente que ha dado positivo y que está más o menos la misma pregunta que dice, tuve COVID y si me puedo reinfectar. Esa es una. Y la otra, tuve COVID, se me bajaron las defensas, me puedo vacunar contra influenza. Sí, ahí, y esto es un tema interesante. Hay gente que recomienda que te vacunes contra la influenza 2 semanas después de que hayas tenido COVID para que tu sistema inmunológico se haya recuperado un poco. Creo que es muy importante que la gente que tuvo COVID se vacune con la influenza, porque lo que no quieres es, si tuvo un problema con COVID, que ahora tenga influenza y tenga un daño pulmonar previo y que la influenza le vaya a pegar más fuerte o que su sistema inmune esté bajo. Pero sí, si tuviste COVID, vacúnate contra la influenza. Ahora, ¿generas inmunidad con el COVID? Sí. Lo que no se sabe es cuánto tiempo. Eso es lo que no sabemos. Y además, va a ser una media. Lo que tiene que entender la gente es que no va a suceder que nos van a decir, si tienes COVID, la inmunidad te dura 3 meses, 40 horas, 25 minutos. No. Va a ser la mayor parte esto, la menor parte esto, en medio estamos la mayoría. Entonces va a haber de quienes se pueden reinfectar muy temprano a quienes se van a reinfectar muy tarde. La mayoría, ¿en cuánto tiempo? Es lo que no sabemos. Pero si empezamos a oír casos de los que se empiezan a reinfectar temprano, no quiere decir que todos nos vamos a reinfectar temprano. A lo mejor estamos viendo únicamente los primeros, porque son los que van a ocurrir en esta fase, cuando no sabemos cuál va a ser la media. Bueno, y ya para ir acabando, acá hay una pregunta importante. ¿Una persona que haya fallecido sigue contagiando el virus? Hay que tener el manejo de, es todo un tema en cuanto al manejo del cuerpo, porque las células pueden tener todavía virus y ser una persona que puede, bueno, un objeto en el cuerpo, algo que puede contagiar el virus. Por eso se ha manejado en ciertos países en donde pues prácticamente se ha obligado a que los cuerpos se tengan que cremar. Por situaciones religiosas, por otras situaciones, el cuerpo luego se maneja diferente. Ahora, al cuerpo hay que darle un tratamiento antiséptico para que pues, no esté contagiando. Y lo ideal es que el problema muchas veces no es solamente el cuerpo, sino el velorio, toda la cuestión cultural que en México es muy fuerte, donde tienes entonces ahora 50 gentes velando a una persona en un cuarto pequeño, y no es que el cuerpo te contagió COVID, sino uno de los que llegó, que era muy probable que pudiera tener COVID, porque fue la familia de donde la persona se murió de COVID, contagia a los demás. Entonces, yo creo que aquí es más importante no pensar en el cuerpo en sí, sino pensar en la situación de alrededor que puede ocasionar esta situación. Está bien documentado que hubo un religioso coreano que contagió a más de 1,600 personas de su comunidad religiosa. Una persona, 1,600. Entonces, es porque habla, porque está en un lugar cerrado, porque la gente pues, no tenía la protección adecuada y se contagian. Entonces, es más la cuestión alrededor del fallecimiento la que nos debe de tener en alerta que el manejo del cuerpo. Yo siento que el manejo del cuerpo sí tiene que tener sus cuidados, pero me preocupa más lo del alrededor.
Paco, con las evidencias que han surgido sobre los métodos de transmisión, y aquí hay una pregunta sobre las superficies, los famosos fomites, ¿no? Porque al principio escuchábamos mucho esto de que en el cobre es mejor y que el papel y, bueno, las superficies como el acero inoxidable ahí dura más, etcétera, etcétera. Tenemos que seguir desinfectando todo, sí o no, sabiendo que prácticamente se está contagiando por aerosoles y por gotas. Yo creo que lo que hay que hacer es mantener una buena higiene de manos, no tienes que estar desinfectando todo. Ahora, aquí hay un punto importante, Carol. Viene el invierno. Todos los virus respiratorios sobreviven mejor en el frío que en el calor. Y si en el calor la pasamos mal, pues ahora que viene el frío, seguramente eso va a favorecer a que haya mayor transmisión viral, ya sea por superficie o por otros mecanismos. Yo creo que no, hay gente que es obsesiva con la limpieza en general y descuidada con el uso de cubrebocas. Entonces dices, pues es un absurdo, ¿no? O sea, es mucho más importante tu cubrebocas que el sanitizar el área en donde estás. Ok, y también es importante qué tipo de superficie, quizás, ¿no? Depende, o sea, si estamos hablando de la superficie en un consultorio, o en un hospital, o en un vehículo de transporte público, pues es distinto a que tengas que estar sanitizando ese todo en tu casa todos los días, no es como lo que pensábamos de transmisión. Exacto. Y por ejemplo, pues si vas a estar en un hospital, pues trata de ahí mantener tu higiene de manos, porque seguramente ahí va a haber más comités de gente que está con carga viral, ¿no? Entonces, Paco, siguen llegando las preguntas. ¿Qué hacemos? A ver, acá hay una que te están pidiendo un mensaje a los chavos y yo también te lo pido. Un mensaje para los chavos, porque los jóvenes que seguramente se yo sienten que ahora. es muy, muy importante. O sea, sí entiendo que esto ha sido un golpe psicológico para todos, escuelas, niños, y que los chavos en sí, el adolescente, que no ve a sus amigos, el que tiene la novia con la que quiere estar, ya están hasta el gorro de esto. Pero tienen que entender los jóvenes que ahorita es cuando más nos deben de ayudar como generación, como esa generación joven que en otras épocas a muchos de ustedes les hubiera tocado ir a la guerra, porque serían gente joven, que son los primeros en estar en el frente de la guerra. Lo que se está pidiendo es tengan un poco más de paciencia. No es tanto lo que le estamos pidiendo. ¿Se va a acabar esto? Sí, pero se está muriendo mucha gente, ¿eh? Tenemos ya cada vez más gente conocida que se muere. Cuidémonos este último periodo del tiempo para tratar de que haya el menor número de fallecimientos. No podemos continuar teniendo tanto número de fallecimientos mexicanos. Es verdaderamente triste pensar que tenemos arriba de 200,000 fallecidos mexicanos por esta enfermedad, porque los 90,000 seguramente son 3 veces más que los reales. Y me gustaría añadir, si me permites, Paco, que, por ejemplo, una recomendación importante ahora que viene Halloween, por ejemplo, por más que los disfraces sean de máscaras, de monstruos y lo que sea que sean las máscaras, no sustituye el cubrebocas. Así es, yo creo que tenemos que pensar que este año va a ser diferente todas las festividades. Este año no va a haber los viajes que tú querías, no vas a festejar el cumpleaños como tú querías, no vas a tener la boda que tú querías. Pero si quieres tener a esos invitados, si quieres tener a la gente que tú quieres en esos eventos en el año que entra, tienes que cuidarte ahorita. Wow, eso estuvo fuerte. Es real. Hay mucha gente que ya no va a poder pasar Halloween porque no se cuidó antes o porque alguien no se cuidó y lo contagió. Pues sí, ojalá que te escuchen todos los jóvenes que se están sintiendo superhéroes y están volviéndose más bien super spreaders. Y la verdad es de que nos están metiendo en muchos aprietos. Finalmente, hay muchas dudas todavía sobre el tema de las... Llevo diciendo finalmente y finalmente porque me siguen llegando preguntas y preguntas y todo el mundo quiere exprimirte. Y lo voy a aprovechar. Tenemos 3 minutitos más y cortamos. Claro. La pregunta es si, que ya lo dijiste, pero nada más porque lo repitas, que si hay que hacerse la prueba una segunda vez después de los 14, 21 días y si hay que hacerse anticuerpos. No necesitas hacerte la segunda prueba. La prueba de anticuerpos ayuda mucho porque si quieres donar plasma, eso nos ayuda. Ahora, la gente busca un título de anticuerpos y, por ejemplo, en el caso del hospital en donde hacemos una técnica que checa anticuerpos neutralizantes, es positivo o negativo, porque el anticuerpo neutralizante es muy importante en cuanto a su función.
Sí te puede hacer pruebas de anticuerpos, sí, pero no es una prueba que sea un requisito indispensable. Yo creo que es un requisito indispensable hacerse pruebas si piensas que estás contagiado, porque no puedes pasarte, y menos ahora que va a haber infecciones respiratorias, 14 días y 14 días y 14 días aislado sin saber qué fue lo que tuviste. Pues te mando un abrazo a distancia y Igualmente, ánimo. Carol, Espero gracias. Que el próximo sea ya con champán y brindemos de que esto se está acabando. esperemos que sí, esperemos que este pequeño rebrote que estamos viendo sea nada más como un piquín y no realmente se profundice y que pues tengamos el ánimo como sociedad de seguir lo que ya sabemos, que es el aire libre, que es el cubrebocas, que es el distanciamiento. Y es que son cosas tan sencillas, pero tenemos que repetirlas y repetirlas como mantra, porque pues mira, con que una persona más adopte estas medidas gracias a nuestra plática, pues ya la vamos haciendo. Si una persona de hoy sale convencida en que use cubrebocas, valió toda la vida esto, y porque esa persona puede salvar vidas, más que cualquier doctor. Así es, pues me despido, déjame, no te salgas, nada más me desconecto y pues muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en esta plática con el doctor Francisco Moreno Sánchez y pues hasta la próxima desde Enlace Judío.